De todos, vale. Si alguien no quiere que se grabe, pues bueno, que nos lo diga y ya está. Vale, entonces primero vamos a hacer unas preguntitas rápidas, a ver por tantear en qué punto estáis. Luego haremos como una presentación de lo que es el máster en sí, los distintos bloques, y sobre todo lo que importa mucho es qué pasa si se suspende en X punto. Y luego ya pues os dejaremos rienda suelta a preguntas. Entonces, para ver en qué punto estáis, quiero que reaccionéis en tres grupos. La gente que viene de fuera de la exam, la gente que viene del grado de la exam y la gente que por alguna circunstancia, por algo, está a medias del máster o tiene que repetir el máster o lo que sea. Entonces, para la gente de fuera, que dé aplausos, por ejemplo. Para la gente que ha terminado el grado y que pasa al máster, pues que ponga la carita de boca abierta. Y para la gente del máster que tenga así problemas o que esté a medias, que ponga la carita de alegría o de llanto. Vale. Hay mucha gente. Vale, veo mucha cara de grado. Vale, y alguna de fuera. Vale. Vale, sobre todo hay gente de grado guay. Vale. Entonces, ya puedo. Vale, pues entonces pasamos a explicar eso, Natalia. Mm. Vale, entonces voy a abrir. ¿Compartes tú? Sí, voy a compartir. Te Vale, iba a decir, si quieres, ¿nos dividimos la presentación o...? me da igual. O sea, o nos vamos como ayudando en función de si se nos Vale, olvida algo. Vale, a vale, ver. vale. La estructura del máster son 17, bueno, en verdad son 2 cuatrimestres de 16, 17 semanas aproximadamente. Está dividido como en 4 subbloques que son de 8 semanas o 9. Eso en lo que es en la línea temporal, ¿vale? Como veis, es distinto el primer cuatrimestre del segundo. En el primero, lo que sí que hay que continuar es una franja de proyectos, siempre vamos a tener proyectos. Si vais del grado por proyectos, pues lo siento, no es vuestro máster. Yo, a ver, soy bastante bromista, ¿eh? Si alguno que no os ofenda. Eso, hay 4 asignaturas de proyectos que van a lo largo de las 8 semanas. Luego, cada departamento tiene como su asignatura en un momento concreto. Entonces, el taller de urbanismo y de composición está en las 8 primeras semanas. El de urbanismo, en principio, intenta enfocarse a lo que se hace, digamos, en la unidad, o sea, porque al final la unidad de proyectos o el aula, como en el grado, decide dónde se hace el proyecto y el qué, o qué tema quieren llevar. Por ejemplo, este año el aula de herreros llevó el tema de la España vaciada. El aula de la puerta estuvo en Oporto, ¿no, Natalia? ¿O en Lisboa? Lisboa. En Lisboa, perdón. El año anterior fue en Oporto y ahí cada uno elige ya más su temática. Y en cambio en Ábalos fue un poco de economía circular y todo este rollo ecológico y demás. Sí, bueno, como dice María, Soriano en Moscú y Ah, yo, bueno, Maroto por el norte, no me acuerdo dónde, y yo ni idea. Pero vamos, como que cada uno coge su área o su ciudad o lo y que sea. eso se elige pues, como cuando se eligen las asignaturas de grado, en plan por número de expediente en una aplicación, pero más bien como el taller experimental. Tú pones tu orden y el que te toque. Mm. No se dejan hacer cambios de grupo por la dichosa pandemia esta. Y este año, que yo sepa, no ha habido ningún cambio, ¿no, Natalia? No ha habido Sí, nadie. o sea, pero han sido persona a persona, pero súper estricto. Si no tienes a una persona que te haga ese cambio, Sí, pero nada. que me refiero que han sido 3 personas, 4 personas, Sí, 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 no, así de, han de- sido casos muy... sí, de 300 o 400 que somos. Consejo del turno preferente, si vais a estar trabajando el año que viene, pedidlo ya.
porque luego en plan no se responsabilizan de si tenéis prácticas por la mañana y el máster por la mañana. O sea, cuidadito con eso. Y Cuanto bueno, antes... luego también hay que decir que realmente, aunque tú elijas horario de mañana, ahora explicaremos como la segunda parte del máster, cuando ya empieza el bloque técnico y sobre todo al final, que son solo tutorías, por así decirlo, nos ha No pasado, hay a mí, por horario. ejemplo, que teniendo horario de mañana tenía clases por la tarde. Entonces, o sea, yo lo aviso porque tampoco se puede hacer mucho por cambiar eso. Bueno, tranquilos que no todos meter miedo. No, sí. A ver, no, es que parece que estamos aquí dando todas las advertencias. No, pero es que a mí nadie me lo dijo, o sea, Ya, 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 Espera, ya. espera un momento. Para los que no sepáis, se puede solicitar turno preferente, con lo cual, si sois deportistas de élite, tenéis un contrato de trabajo, tenéis transporte difícil a la escuela o tratamiento médico recurrente, podéis pedir el turno preferente por instancia a secretaría. Y en ese caso se os asigna uno de los grupos que os cuadra por horario. O sea, por ejemplo, si trabajáis por las tardes, vosotros adjuntáis el contrato de trabajo y secretaría os asignaría una de las aulas que está por mañana. Están comentando por el grupo varios. Maroto en Logroño no, ese era... O no sé si estará en Logroño igual, pero ese era creo que que sí. estaba en Logroño. Bueno. Que Entonces, eso, hay una asignatura continua de taller de proyectos que se desarrollan en los 2 cuatrimestres. Digamos que vas desarrollando tu proyecto poco a poco con los tutores del aula. Cada aula se divide como en 3 o 4 tutores y cada tutor pues tiene como un grupito pequeño de 20 y algo alumnos, pues un poco como en el grado en algunos de proyectos. Entonces, lo que estaba comentando, urbanismo y composición pues se ciñen a su asignatura, por así decirlo, y tratan de ayudarte a buscar herramientas o a buscar información de cara a que focalices tu proyecto. Sí que composición es un poco más de herramientas y urbanismo es un poco más de información, digamos. Pero bueno, son bastante asequibles, son bien, no tienen mayor dificultad. Y luego hay otro bloque, digamos que son las optativas, que es todo el mejunje, que se desarrollan a lo largo de los 2 cuatrimestres. Esto conviene que no es como en el grado, que tú las optativas las eliges luego en función de DNI o tal. No, aquí las optativas en el máster se eligen en el momento de hacer la matrícula. Por eso es muy importante que en el momento que, hagáis, que os salga la cita previa para hacer la matrícula, en el primer instante la hagáis y elijáis las optativas. Cuidado con las optativas porque tenéis que estar muy atentos al horario porque se pueden solapar tanto entre sí como con taller de proyectos o urbanismo o composición. Depende si es de mañana o de tarde, porque eso el horario es como más libre en función de la optativa. Antes la optativa de urbanismo se solapaba con composición y así, pero ya no se solapa, entonces ya podéis elegir optativas de urbanismo. Lo único que han puesto un tope de 10 plazas por optativa. Así que esas son las que hay que estar un poquito más al loro. Y que en general, en cuanto te matricules, hacerla. Luego hay optativas que duran 4 semanas, optativas que duran 8 semanas y optativas que duran 16 semanas. Depende de las horas semanales, depende de la optativa, depende del profesor. Eso está todo, debería estar ya, ¿no? En la página web, ¿no? ¿O todavía no lo han creo que probado? no lo sé, creo que no lo han subido aún. Todavía, los del año que viene todavía no están porque no se han aprobado en junta de escuela. Bueno, pero vamos, que las tendréis aquí Si queréis, o sea, si queréis los tengo yo y se pueden enseñar. como quieras. Bueno, mejor que... Antes puedo decir un Bueno, par de cosas sí, o sea, digo, de están aquí las optativas. mientras lo vais buscando lo que sea, que sí que es muy importante. O sea, realmente se puede modificar la matrícula, pero muchísimos problemas, porque digamos que cuando se acaban las plazas, sobre todo desde vicerrectorado, se niegan a meter a más gente
y ha habido personas que este año han cogido una optativa para cambiarse a otra y aunque el profesor estaba de acuerdo y han movido los papeles, se lo han denegado y ahora se encuentran que no les ha servido para nada cursar eso porque lo tienen suspenso, en plan, se tienen que volver a matricular. Entonces, mi recomendación es que aunque os toque una optativa que no queráis, que la curséis y que tengáis eso, mucho cuidado con el tema de los horarios, porque luego para hacer los cambios están súper cerrados. O sea, no. Que luego hay otra cosa, como las optativas de cara al rectorado son como asignaturas independientes, te cobran un 50% si pasan X tiempo desde que te cambias de una a otra, en el momento de hacer la matrícula. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Es que hay muchas trampas. O sea, como dice Natalia, en el momento que cojáis una, os recomendamos casi que os quedéis en esa. Y luego también, o sea, se pueden elegir tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo, pero yo creo que la recomendación es que se cursen en el primero, porque sí que es cierto que el segundo requiere más carga de trabajo y es bastante. A ver, hay gente que sí que lo ha hecho, pero vamos, que teniendo el primer cuatrimestre más despejado, yo creo que es la mejor opción. Luego también el tema de las prácticas, digamos que en lugar de elegir las optativas podéis elegir 8 créditos de prácticas, pero esto es para cuando ya tenéis un contrato, digamos, cerrado antes de matricularos y ya cuando os matriculáis elegís en lugar de optativas prácticas. Lo digo porque es que ha habido gente que ha cogido prácticas porque ya tenía, digamos, hablado con distintas empresas que iban a hacerlo así y luego de repente les han dicho que no se aceptaba, digamos, esa convalidación, sí, lo que está diciendo María, porque el tutor era arquitecto técnico o era otra persona y no se ha permitido. Entonces, si vais a hacer el tema de las prácticas, aseguraos bien y tenerlo todo cerrado antes de elegirlo, porque luego lo tenéis que cambiar y lo mismo, es un jaleo. Vale, comentan en el chat que sí que es cierto que el tutor tiene que ser arquitecto, que no vale ser ingeniero civil o así, que no te las convalidan luego. Hay muchas trampillas así. Y bueno, luego aparte, el taller de comunicación, lo Bueno, digo lo que te ya. voy a explicar más tarde. Vale, pues lo decimos más tarde. Sí, o sea, ay, espérate. Claro, no sé. Vale, pero ¿por qué no te borrar todo? Vale. Entonces, eso. Luego, digamos que el primer cuatrimestre está subdividido, ¿no? Como dije antes, en 4 bloques. Entonces, a mitad de cuatrimestre, digamos que hay como un corte o unas notas que son las referidas a urbanismo y composición y, perdón, que me llaman, y digamos el taller de proyectos 1, que no pasa nada en este caso si se suspende o se aprueba porque se pasa a proyectos 2, luego ya veremos. Y luego a mediados, o sea, el final de cuatrimestre, a mediados de curso, que suele coincidir con enero, las 16 semanas, como si fuesen los exámenes de grado, más o menos por esas fechas. Y ya luego en el segundo cuatrimestre, pues continúas tu proyecto, pero a la vez estás con construcción, instalaciones y... Joder, perdón, que me están llamando. Un segundito. Vale. Eso, continúas con tu proyecto y a la vez tienes tutoriales de construcción, instalaciones y clases de estructuras. En plan, que vas definiendo tu proyecto en el apartado técnico, ¿no? Digamos que este es el bloque técnico. Y luego optativas, pues eso, que pueden seguir. En este caso, hay diferencia entre proyectos 3 y proyectos 4, que proyectos 4 viene a ser como básicamente solo la presentación, que viene a ser TFM. No hay clase como tal, pero sí que muchos profesores siguen desarrollando tutorías y demás. Y eso, y luego hay unas actas que son de construcción, instalación, estructuras, y ya luego TFM. Para presentar TFM es obligatorio tener todas las asignaturas anteriores aprobadas, tanto construcción, instalación, estructuras, composición, urbanismo. Si no, no te dejan presentar TFM, porque entonces el TFM es como la presentación
y el trámite, por así decirlo, que te da como el valor de arquitecto y, y si no tienes otras aprobadas, pues no sería raro que te dejasen ya firmar proyectos sin tener construcción de estructuras aprobada, por ejemplo. Aquí siempre hay en estas semanas unas actas previas, hay como una semanita desde que sabes la nota de estas hasta que te dicen si puedes presentar o no. Eso ya lo veremos más adelante. Y dentro de estas optativas hay una optativa que es el taller de comunicación, que son 2 créditos. Por horario está encajada, a ver si lo encuentro. Ay. Vale, por horario está aquí metida, taller de comunicación. Son 2 créditos nada más, pero tiene carácter optativo. ¿Qué pasa? Os recomiendan que en secretaría que la cojáis porque dicen que os puede ayudar a enfocar, digamos, lo que es el trabajo el fin de máster, lo que es la presentación y demás. Pero al ser optativa no es obligatoria cogerla. Entonces, no voy a decir un taco, la cosa de que sean 2 créditos es que si tú quieres coger otra optativa, acabas haciendo el máster con 2 créditos más. A ver, yo no la veo muy difícil, lo único que quita tiempo en un momento que, bueno, pues que igual prefieres dedicar a estructuras y construcción. Eso ya depende de cada uno. Sí, luego que... La otra cosa del taller de comunicación es que es un aula para todos, o sea, indiferentemente si es de mañana o de tarde, va a haber un único horario, lo cual es un poco engorroso tener clase, por ejemplo, de 8:30 a 12:30 y luego de 7 a 9. Pero son cosas del máster que están un poco así, que se están intentando resolver, pero si los profesores no ceden o no hay profesores, pues tampoco se puede hacer mucho. ¿Alguien me iba a preguntar o algo? Podéis interrumpir para preguntar o lo que sea, ¿eh? De hecho, yo tengo el chat también abierto paralelamente. Natalia, ¿te ibas a decir? No, iba a decir eso, lo del horario del taller de comunicación, pero poco más. Entonces, ¿Se bueno, sabe qué profesores van a estar el año que viene? Los mismos. José de Coca y Angelique Trachana y luego está... Pero creo que se refiere en general, ¿no? Ah, Sí. Los Los mismos. Herreros, La Puerta y Ábalos. Herreros y La Puerta de mañana y Ábalos de tarde. justo. Y Gracias. si empezáis en enero, también están Lleó, Maroto y La Puerta Soriano. y Soriano. Maroto de mañana y hoy Soriano de tarde, creo. Bueno, no sé si lo cambiarán o seguirán No, así. sigue igual. Vale, pues eso. Vale, Los planos luego... son los mismos. Vale, gracias. Sí, ya están los mismos. Luego de estructuras y el taller de construcción, como veis, está como duplicado en plan, tanto en el primer segundo semestre y en el segundo subsemestre. En esta parte son más tutorías personalizadas, entonces vas como concertando cita. La única cosa es que en el taller de construcción e instalaciones, por un lado hay un profesor de construcción que te dará unos grupos que tampoco se van a ajustar a este horario y de instalaciones pues tampoco porque hay un profesor para los 80 del grupo. O sea que tampoco os creáis mucho el horario porque luego, aun por mucho que os hagáis imaginaciones de que vas a tener toda la mañana libre, pues no. O sea, yo lo digo por luego gente que trabaja, gente que viene y va, gente que igual vive en Segovia, en Toledo y mira ya los horarios, cuidadito. Y las prácticas y demás. Y poco más de la estructura en sí general del máster. No sé si me olvido algo. Y bueno, luego aparte en construcción e instalaciones hay como una serie de tutorías obligatorias para probar. Entonces, o sea, digamos que tú corriges más o menos cuando quieres, pero digamos que tienes, creo que son 3 en construcción y 2 en instalaciones, obligatorias para optar al aprobado. Entonces, aunque no tengas, bueno, y tienes una asistencia también obligatoria, creo, no sé si eran 6 clases antes de bloque 3,
O sea que también tened cuidado, que sí que a veces podéis faltar, pero que eso también cuenta. Una pregunta con respecto a las optativas. Habéis dicho que las elegíamos un poco como por horario, pero ¿cómo sabemos qué horario vamos a tener? Las optativas sí que tienen un horario fijo. Bueno, creo que se refiere a que como no saben el aula, pero Sí. las optativas están los miércoles y los viernes solo, entonces ahí no interfiere. O sea, creo que hay otras que sí que están los lunes y tal, O sea, en no sé. principio no deberían interferir. Habrá alguna u otra que sí, pero por lo general no se solapan. O sea, como veis aquí hay como los miércoles y los viernes solo para las optativas, perdón. Lo que pasa que... ¿Qué dice? Lo que pasa que luego, como veis, se solapan entre ellas. Esa es la cosa. Que igual tienes dos optativas que son el miércoles de 8:30 a 12:30. Entonces esas dos pues no se deberían coger. Como en este caso, diseño integrado, estructura en la construcción arquitectónica y el seminario de arquitectura textil. Entonces eso, hay que estar con cuidado y hay que hacerse como croquis, saber de qué optativas puedes coger que no se solapen. Que si no, eso Vale. lo que podéis hacer es coger una al primer cuatrimestre y otra al segundo cuatrimestre. Preguntan que si no te gusta tu tutor de proyectos, que si se puede cancelar la matrícula. Pues sí, según la normativa tienes un plazo, ahora mismo no recuerdo, y claro que la puedes cancelar, pero no Pero sé, al fin y al cabo eh, te toca el tutor que te toca, o sea, tampoco creo que sí, sea... pero creo que el tutor lo sabes después de Claro, o sea, haber pasado el plazo. O sea, tú sabes tu aula, pero dentro del aula hay 4 tutores y no lo sabes. la Que no optativa siempre es la misma. O sea, cada optativa, digamos, como que lleva, o sea, como todas son los mismos créditos, pues algunas tienen menos horas de clase y duran hasta diciembre. Bueno, yo, por ejemplo, que cursé unas que tenían bastantes horas, cuando terminé proyectos 1 ya había terminado las optativas. Claro. No sé si resuelven era tu duda o... Vale, preguntan también respecto a la elección de grupos de proyectos, va con el DNI como en el grado. O sea, es que ahora mismo no sé cómo está en el grado, pero normalmente en estos últimos años la elección se hacía como en el taller experimental, que tú ponías tu orden de preferencia y luego el sistema en función de tu DNI iba asignando. Pues es igual. Tú pones, por ejemplo, primero herrero, segundo la puerta, tercero ábalos, y si tienes un DNI, o sea, el número del DNI es el mismo que viene en el grado. Si eres de los primeros, pues te van adjudicando tu primera y luego van pasando y si ya la primera está ocupada, pues la segunda y si no, pues la tercera. Y luego lo de la presencialidad online o bimodal, esto yo creo que depende más del aula. Yo, por ejemplo, este año que he estado con la puerta, tenía proyectos presencial y todo el resto del máster online, que sí que me daban opción en proyectos si me tenía que quedar en casa, conectarme vía Zoom, pero ha sido la única en la que he tenido algo de presencial. Y bueno, Javi, que está con Ábalos, creo que lo ha tenido todo. Sí, yo lo he tenido online. todo online, pero de todas maneras, el primer cuatrimestre, y Herreros comentan que también, el primer cuatrimestre, o sea, el año que viene se pretende que el primer cuatrimestre sigamos con el sistema bimodal y el segundo no se sabe todavía, pero vamos, la intención de rectorado o la ambición que le gustaría a rectorado, digamos, es que fuese presencial. Entonces, si tenéis que alquilar piso o así, yo os diría que, bueno, que os podéis esperar, pero que no conviene no tener piso, mira. Porque luego igual alguna asignatura o alguna optativa quiere presencial o como al final va todo en función de gustos del profesor, pues te puede tocar un aula que sea todo online o te puede tocar un aula que sea presencial. Entonces, tampoco nos hacemos muy responsables porque, bueno, eso como el departamento o los departamentos han decidido que cada uno se gestione,
pues no sé qué harán. Lo del aula, los aulas abiertas, la biblioteca sí que está para ir, se puede ir a Sí. estudiar. Bueno, respecto a los espacios, está abierta la biblioteca con cita previa. Se van a abrir, o por lo menos nos ha dicho dirección, que se van a abrir los halls de las aulas, en plan de las plantas principales. No sabemos si se van a abrir las aulas de máster fuera de cuando hay docencia de máster. Este año no ha estado abiertas. Yo intenté ir alguna vez a pisar mi aula y resulta que no he pisado nunca mi aula. La del máster habilitante me refiero. Sí, pero de cara al año que viene, o sea, no nos han dicho nada al respecto de las aulas de máster. Lo han dejado un poco de como al aire de si quiere alguien, o sea, se van a abrir los halls y se van a abrir espacios para trabajar. Vale, preguntan que cuál es la mejor forma si lo queremos estructurar en 3 cuatrimestres. Yo recomendaría que las optativas por un lado y luego el resto por otro. Pero también hay gente que hace urbanismo composición en un cuatrimestre distinto. A ver, lo suyo es que urbanismo y composición estén enfocados, digamos, al proyecto, pero no pasa nada por hacerlo un cuatrimestre distinto, porque ya entonces ya estarías haciendo urbanismo distinto, o sea, estarías trabajando en una ciudad distinta a la que va a ser la tuya. Sobre los 12 créditos mínimos, eso depende del... o sea, son 12 créditos mínimos al año. Entonces, ahora que es en septiembre y que os vais a matricular en septiembre, pues no hay problema. Pero si empezáis en enero, sí que, digamos, el cuatrimestre que va de febrero a junio, ahí sí que vais a tener que cogeros 12 créditos mínimos. Podéis cogeros 3 optativas, que es totalmente posible, y os quitáis ya el taller de comunicación y hacéis solo urbanismo, composición, proyectos, todo enfocado al proyecto. O podéis hacer 2 optativas o las prácticas y una asignatura de urbanismo, composición. ¿Se puede hacer las prácticas en 4 meses sin proyectos y luego los paquetes de proyectos de departamentos? Sí, pero te tienes que matricular aún así del máster habilitante y de un mínimo de 12 al año. Sí, o sea, se llama matrícula condicionada y te puedes matricular o sea, puedes tener hasta 30 créditos de grado y matricularte en asignaturas de máster. Sí, pero si Y eso. suspendes, si por ejemplo te quedas solo el TFG, te matriculas optativas y tal, y no entregas el TFG, se te anula la matrícula de máster. O sea, Claro. todo lo que hayas aprobado se va. Sí, o sea, tienes que Yo tengo aprobar. una pregunta de eso. ¿El qué? O sea, si no es el TFG y es cualquier otra asignatura, ¿solo se pueden cursar las optativas o se puede empezar ya con proyectos? Se puede No, poner puedes todo lo que empezar con el quieras. máster entero. Ah, vale, genial, gracias. Y Vale. preguntan lo de la prescripción. No sé si se habrá ampliado el plazo, porque sí que recuerdo que el año pasado iban como ampliando, en plan ponía prescripción hasta tal día y lo iban ampliando. Mira a ver si está, pero si no, yo creo que no te puedes matricular, porque primero te tienen que admitir y luego ya te matriculas. De todas maneras, escriba a jefaturas, bueno, escriba a secretaría preguntando a ver si te pueden prescribir ellos. Luego preguntan si el bloque técnico en septiembre es presencial. Pues si es como este año será online, pero es que pueden decir un profesor que es presencial y tocarte ese profesor, ¿sabes? O sea, no es 100% seguro, pero todo puede pasar. Es un poco engorroso, por no decir un taco, el sistema este bimodal, porque al final cada uno elige. Luego, preguntan si puede hacer solo proyectos y urbanismo o tiene más sentido coger optativas y compo el primer semestre de máster. A ver, ya como decimos, urbanismo, composición son un poco que se pueden apartar o hacer en otro cuatrimestre. Al final, urbanismo siempre que te ayuda un poco más, depende también del tipo de problemas, de problemas de proyecto, pero no pasa nada. Y las optativas sí que sí las puedes hacer aparte porque esas son como enseñanzas complementarias y casi nunca van enfocadas al proyecto. Yo hice instalaciones fotovoltaicas y dirección de obra y ninguna tocó nada con mi proyecto. Sé que hay arquitectura ahora, no sé si arquitectura eclesiástica sigue,
textil, luego hay otra que es de marketing, Sí, esa la hay hice otra yo. que es de... O sea, las optativas son totalmente distintas a lo que es el proyecto, el TFM. Sí que había una que era como de tutorías de construcción, pero ya no está. Sí, Y, esa ya no está. y bueno, Vale, luego otra cosa que quería decir antes es que digamos que entendáis el máster, no lo entendáis como el grado, que son asignaturas sueltas, que al fin y al cabo en el grado dicen, me voy a hacer proyectos de este cuatri y el siguiente urbanismo tal. Digamos como que el máster, aunque sí que se pueden adelantar cosas, por así decirlo, y hacerte en un cuatri las optativas y luego urbanismo o composición, que lo entendáis más como un proyecto fin de carrera que va todo ligado. O sea, que lo suyo es hacer proyectos 1, proyectos 2 con urbanismo y composición y de ahí ya sí que te puedes a lo mejor quitar alguna. Y luego ya el siguiente, proyectos 3 y TFM junto con construcción y estructuras, que va todo como ligado y que tengáis mucho cuidado porque sí que he escuchado casos de gente que se ha matriculado de estructuras en el primer cuatri y es que si no tienes proyecto es muy difícil sacarlo porque ya cuando llegas a enero digamos que tienes como definido tu proyecto, aunque luego te lo puedan cambiar y tal, y ya de ahí vas desarrollando el tema de lo técnico, pero si no seguís, digamos, esa línea temporal que se plantea, es un poco caos. O sea, que tened cuidado y no andéis cambiando asignaturas. O sea, cogeros las que pongan en el primer cuatrimestre, en el primero, las del segundo, en el segundo. Y luego ya si tenéis un tema de prácticas optativas, vale, eso ya es como lo único que se puede quitar. claro, esta es como la organización ideal. Luego ya pues se pueden hacer esos... O sea, teóricamente el máster está pensado para hacerlo un año. Luego están esas tejemanejes de urbanismo y composición y las optativas que se pueden mover un poco. Pero en principio está organizado para que sea así. Luego preguntan, los que no han cursado proyecto de estructuras, proyecto constru y proyecto de instalaciones. Yo diría que en la que vais a ir un poquito más pillados es en proyecto de estructuras. Proyecto de construcción al final es detalles y así. Proyecto de instalaciones también, pero nada que no se haya visto. El problema del proyecto de estructuras es que en proyecto de estructuras aquí en la escuela como que te enseñan a utilizar programas de cálculo y así, y es lo que básicamente se pide en el taller de estructuras, que cumpla la estructura y demás. No tiene por qué haber mucho problema, pero sí que puedes ir un poco más pillado. Bueno, también te digo, yo en proyecto de estructuras lo hice a mano, en plan, porque yo Claro. eso en el grado lo hice todo a mano y en el máster pues mi estructura era muy normal y lo hice a mano. O sea que es que como depende cada uno del proyecto que tenga, pues tampoco hay una norma general. Pero A yo ver, creo que es de las tres como la más independiente que vas tú haciendo las cosas. sí, eso sí. Y que, a ver, si no, pues siempre hay academia en plan para enseñarte a programas que mucha gente recurre para el SAP o así y lo acaba sacando la gente. O Vale, sea, preguntan también... Ay, tampoco perdón. tengas miedo, me refiero, Gonzalo. Sí, sí, no, no metemos miedo, que luego cada uno tiene sus cosas. En 3 cuatrimestres o mejor en 2, pues depende de cómo te veas. O sea, es que eso es muy personal. Es que Mm, eso depende de las energías de cada uno. O sea, yo conozco a gente que se ha hecho prácticas extracurriculares, el proyecto, sí, lo que es proyectos y urbanismo y compo y trabajar a la vez y el TFG. Hay otra gente que solo con proyectos, composición y urbanismo ya va mal. Depende de, exacto, como dice Carlos, depende también del proyecto que vayas a hacer. Es que depende de muchos factores, eso ya ahí no podemos deciros. El máster en enero hay que hacer matrícula anual ahora en julio sin coger nada o en el primer cuatrimestre se hace matrícula en enero. Yo creo que tiene que matricularse ahora, ¿no? yo conozco a gente que se ha matriculado en enero, Si empiezas en enero, tienes que hacer la matrícula, o sea, puedes hacer la matrícula en enero. pero también puedes hacerla ahora, ¿no? Creo que O sea, sí. más que nada por el tema de la beca, si pedís beca y empezáis en enero y como que pedir una ampliación, que eso ahora mismo no sé explicarlo exactamente, pero sí que he escuchado casos, eso también tenedlo en cuenta. O sea, os podéis matricular en enero, pero creo que tenéis
si a lo mejor os queda algo de grado y empezáis el grado ahora, o sea, os matriculáis, aparte tenéis que pedir como una ampliación de la beca para luego en enero matricularos y que os concedan las dos. Los profesores que están en cada aula de proyectos, lo que nos han mandado del departamento es, en la de Ábalos van a estar Senkiewicz, Mestre y García Germán. En la de Soriano, Urzaiz y Gil. En la de Herreros, otro García Germán, Alonso y Borrego. En la de La Puerta, Magaláes, Nicolau, Martín Fidalgo y Fernando Rodríguez. En la de Lleó, García Pino, Elvira y Camilo García. Y en la de Maroto, Canosa, Martín Blas, Blanco, de Abajo y Colomés. Y entiendo que el propio Sí, catedrático. Sí. De todas maneras, eso debería estar colgado en el DPA, ¿no? En principio sí, o sea, lo colgarán en breves. Vale, sí, lo colgarán, supongo que lo colgarán si no está colgado ya. Vale, a ver, que se están emocionando en el chat. y lo de los... Vale, perdón. No, en plan, estoy leyendo arriba abajo. Lo de ampliar matrícula en enero, ¿en qué caso se puede ampliar matrícula? En enero se puede ampliar matrícula en el máster si te tienes que matricular de prácticas. Y de optativas nada más. Si tienes que rematricularte del primer cuatrimestre, en plan de si has suspendido P2, te tienes que matricular en enero. Y de TFM. Que no sé si queréis contar ahora el tema de los suspensos, en plan de qué pasa. Cuando si paren quieres... de hacer preguntas y por un segundito. Ay, pobres, ahora se van a sentir mal, no van a preguntar nada. No, o sea, yo digo por no cortarles y dejarles con la duda, ¿sabes? Si os parece, rematamos las preguntas que hay hasta ahora y luego ya pasamos otra vez a otro turno de preguntas. Si se hacen 3-4 y si empiezas a hacer proyectos en enero, te tocarían los profes de enero o los de septiembre. Te tocan los de enero. Sí, o sea, tú cuando empiezas proyectos ya no hay vuelta atrás. O sea, digamos que va todo seguido. Es lo de la franja esta que hemos explicado. Lo de volver a hacer la preinscripción en enero. No, una vez que tú estás aceptado en el máster, estás aceptado, ¿no? En principio. Pero o sea, estás aceptado para la convocatoria en la que te... Sí, justo porque a mí me rechazaron, por eso lo he escrito. O sea que si no te matriculas ahora, para enero te tienes que volver a hacer la prescripción, si no, no entras, ¿eh? Vale, porque va a cosa del sistema, en plan de... Sí, exacto. O sea, a mí es que me rechazaron por eso en enero. Vale. Por eso lo aviso. Vale. Explicamos algo más de la prescripción, lo de... Sí, los plazos y eso, antes de pasar a los suspensos y aprobados. ¿Tienes tú las fechas por ahí? Es que las tengo que buscar yo. No. Yo sí. A ver, Vale. Matrícula ordinaria del 20 de julio al 4 de agosto. ¿Y la prescripción cuándo es? Es ya, ¿no? La prescripción acabó el 30 de junio. Ah, bien. Vale. Entonces, la lista de admitidos definitiva se publica el día 16 de este mes y el periodo de matrícula empieza el día 20. Como siempre, en plan de se pide cita previa, te haces la matrícula por la automatrícula y ya está. Y lo que hemos dicho, muy importante, si te toca a las 10:27, yo la haría a las 10:27 por el tema de las optativas. Sí, o sea, las optativas son como intensificación, que cada intensificación es una asignatura separada. Sí, no pero tienen... Claro, pero que no es como en plazas, o sea, a lo mejor son 30 plazas y cuando se meten 30 personas ya no hay. Por eso, o sea, que no es como... o sea, no es como en grado que en el taller experimental eliges grupo en septiembre, digamos. Vale, voy a explicar lo de la evaluación, o sea... Espera, terminamos los plazos y vamos a... Sí, perdón. Para los que seáis de fuera, si sois de fuera de España tenéis hasta el 15 de julio para aportar toda la documentación que os piden, y si sois de una universidad española hasta el 15 de octubre. Luego, si queréis, si por ejemplo suspendéis alguna asignatura, si suspendéis una optativa, o sea, si por lo que sea tenéis que desmatricular asignaturas, se hace del 1 al 7 de febrero de 2022. A no ser que sea como con causa muy justificada, entonces eso se puede, eso se solicita por instancia rectoral. Luego,
para el segundo plazo, digamos, para empezar el máster en enero, hay una preinscripción del 16 de noviembre al 15 de enero y se publican listas de admitidos el 13 de diciembre y el 20 de enero y el periodo de matrículas del 8 al 14. Vale, iba a explicar lo del tema de la documentación que hay que aportar. O sea, esto va dirigido sobre todo a los de grado. Vosotros habéis hecho la prescripción y habéis aportado ese documento en el que os comprometéis a terminar el grado tal. Entonces, ahora cuando se os cierren todas las actas, solicitáis el título a secretaría. Cuando ya tengáis el justificante de pago, lo tenéis que enviar al máster. Esto tiene que ser, no recuerdo los plazos, pero como que hay un plazo que si te matriculas y no mandas nada, te anulan la matrícula. Entonces, en cuanto hayáis solicitado el título, hacedlo cuanto antes, enviáis el justificante de pago al correo del máster y ya digamos que pasa de ser una matrícula condicionada a ya ser pues una matrícula normal. No, o sea, para la prescripción tienes que, o sea, cuando me prescribí no había terminado el grado, o sea, no se me habían cerrado las actas. Entonces, cuando ya se me cerraron y ya pedí el título, ya fue cuando envié el justificante de haberlo pedido. No sé si me estoy explicando. O sea, si sois de la ETSAM, la plaza en el máster la tenéis garantizada. Sí, eso sí. Y como que ya saben que para el tiempo de, o sea, para cuando hay que, digamos, empezar a matricular del máster y cerrar los plazos, va a haber gente con notas pendientes. En plan, eso no es problema, digamos. Sí, ya son conscientes ellos mismos en secretaría que van con retraso, básicamente. Sí, pero eso, que cuando pidáis el título tenéis que enviar al máster el justificante que lo habéis pedido. Y luego no sé qué más tenía que comentar. Lo de las prácticas quizás, pero es que eso tampoco sé muy bien qué decir. Las prácticas, pues que son a través del COIE, que tiene que ser con antelación y que hasta que no esté firmado por el COIE no son válidas, básicamente. Las prácticas, a ver, tenéis opción de hacer las prácticas curriculares, que son como las que están dentro de, o sea, digamos que son las que os podéis convalidar y esas tienen que ser por un arquitecto y a través del COIE y tal. Y luego o sea, si son extracurriculares, como que os dan más libertad y no tiene que ser un tutor, el tutor un arquitecto. Claro, pero yo creo que se refiere a las prácticas para convalidar por la optativa, ¿no? Entonces, las prácticas es, en plan, requisito especial, o sea, como tema especial, las podéis matricular en cualquier momento. Entonces, si en octubre encontráis de repente unas prácticas, podéis matricular en octubre prácticas. Vale, pero escucha, los créditos equivalen a X horas. Sí, sí, Cada 4 créditos son 120 horas, si no me equivoco. Entonces, como máximo, puedes hacer 240 horas no, al revés, como mínimo 240 horas para que te convaliden los 8 créditos de prácticas. Otra cosa es luego que tú quieres estar más y ya cambie el convenio a prácticas extracurriculares, pero en principio el mínimo es eso. ¿Cómo se gestionan las horas? Pues eso ya depende de la empresa. O sea, hay gente que prefiere hacerlas en un mes, igual pegarse una matada de 10 horas diarias, bueno, 10 horas diarias no, pero 6 horas diarias y terminarlas un mes antes o 2. Hay gente que prefiere alargarlas. Eso ya va en función no del convenio, sino de lo que hayas hablado con la empresa y del COIE. De todas maneras, las prácticas en todo momento tienen que respetar vuestros horarios de clase. O sea, no os puede legalmente decir el jefe de, oye, tienes que venir esta mañana aunque tengas clase, digamos. Si pides cita previa el 30 y te la dan el 30, pues puedes acceder a las optativas que tengan plaza el día 30. En plan, o sea, es como si se acabaran las plazas, digamos, en grado en construcción 3. No te puedes como matricular en construcción 3 si no quedan plazas. Pasamos ya al esquema de aprobación. Lo digo por ir aligerando y si eso luego después respondemos. Vale. Se ve, ¿no? Vale, el trayecto ideal. Proyectos 1,
apruebas, proyecto 2, apruebas, proyectos 3, apruebas, proyectos 4, te dan el ok, el visto bueno, presentas en TFM, aprobado. Vale, este sería el camino ideal. Y ¿Qué bueno, pasa? espera un segundo. ¿Puedo explicar, digamos, cómo lo que es Proyectos 4, que en realidad no existe, entre Sí, bueno, comillas? sí, no he insistido mucho, Es pero como cuando tú terminas Proyectos 3, te ponen una nota y luego tú sigues trabajando y ya cuando vas a presentar TFM, por así decirlo, entregas los paneles finales al aula y eso sería como Proyectos 4 y te cambian como la nota de Proyectos 3. O no te la cambian en función de lo que sea. Entonces realmente Proyectos 4 no existe, pero se llama así porque es como ese proceso intermedio entre Proyectos 3 y TFM. Y era solo eso. claro, o sea, tú en la matrícula realmente te matriculas de TFM, que dura ese cuatrimestre. Entonces los tutores se lo toman como para desarrollar lo que es la presentación y la entrega de los paneles. Entonces como que te siguen ayudando. Y luego TFM, lo que nosotros ponemos aquí como TFM tal cual, es el acto de presentar, es como cuando presentas TFG. Porque realmente Proyectos 4 no tiene una nota, sino que te dicen, ¿puedes ir a tribunal o no? Que aparte de proyectos, está todo lo que viene detrás, por otro lado, del bloque técnico y de las demás asignaturas que tienes que tener aprobadas. Si no, eso no es OK. Entonces, ¿qué pasa si llegas al tribunal y suspendes? ¿Que apruebas? Bien, pues bueno, en julio, o sea, los que os matriculáis ahora, sería presentar TFM en junio con N de Navarra y si suspendes lo vuelves a presentar en julio con L de Lugo. Entre este periodo y este otro, entre junio y julio, también se da tiempo a la convocatoria extraordinaria de todo el resto de asignaturas anteriores, es decir, composición, urbanismo, construcción, estructuras. Si suspendes en junio, es decir, si suspendes aquí, tienes otras 2 o 3 semanas hasta justo antes del TFM de julio para aprobarlas. Si sigues sin aprobar, pues tendrías que matricularte al año siguiente, pero bueno, esos suelen ser casos muy excepcionales. Entonces, en el caso que vuelvas a presentar TFM en julio y suspendas, tienes que hablar con o sea, te tendrías que volver a matricular realmente de proyectos, digamos, como empezar un proyecto nuevo. Entonces tienes que hablarlo con la secretaría del DPA y decir, oye, mira, quiero empezar de nuevo, o bueno, tengo que empezar de nuevo proyectos. Porque es como que el tribunal no ve ese proyecto y no da cabida, no da pie. A ver, yo creo que depende. O sea, luego ellos te dan un informe y si a lo mejor tu proyecto le falta desarrollo, pero el proyecto como que está bien, puedes volver a presentarlo en la siguiente convocatoria porque digamos que, o sea, solo te matriculas de TFM y tu tutor como que sigue atado a ti, aunque le bajen al grado, por así decirlo. O no, En- o continúe, porque ahora ya está. Sí, sí, por eso digo en otros casos, que digamos que tu No. tutor creo que tiene que estar contigo, no sé si era durante año y medio después de, no sé, como que hay un tiempo que tú tienes derecho a tener a tu tutor a tu disposición, que no te pueden abandonar. Entonces tú, si en julio suspendes y consideras que ese proyecto pues ha habido problemas de desarrollo y tal, puedes seguir desarrollándolo y ya presentarlo, por ejemplo, en enero del siguiente año. Claro, Pero vamos, esto ya son casos claro, que muy bueno. muy escasos, diría yo. Aunque realmente lo que suele pasar es que como que te recomiendan que vuelvas a empezar. Pero bueno, que existe la posibilidad de poder seguir. Entonces, si suspendes proyectos y vuelves a P1, ¿se guarda algo de lo que has hecho anteriormente? Sí, Urbanismo, compo, y sí, se te guardan las notas. Otra cosa bien es que quieras volver a cursar instalaciones, estructuras y construcción de cara a que va a ser gran parte de tu proyecto, pero no es obligatorio tampoco. pero las notas de proyectos también se guardarían, ¿no? Sí, pero puedes mejorarlas. Ya, bueno, no sé, ahí O sea, ya... el aprobado lo tienes ya hasta el momento que tal. Eso es que viene más adelante, o sea, por ejemplo, en proyectos 4, si suspendes proyectos 4 y te dicen no puedes presentar TFM, pues nada, lo normal es continuar P4, en plan, terminando de desarrollar
lo que te ha quedado un poco más cojo y ya irá a convocatoria de TFM de julio. O en su caso, bueno, sí, de julio en principio. Que no, que estás cansado del proyecto, no sé qué, pues puedes elegir volver a P1. Lo que no sé es la matrícula, creo que te la dan como gratis o de gracia o en plan como que te permiten cursarlas sin pagarla. ¿Cómo es? Es que eso ya no me acuerdo cómo va. Porque tú ya la tienes aprobada, entonces no te puedes volver a matricular. Claro, yo lo que entiendo es que tú estás en el aula y a lo mejor vas entregando, pero no tienen potestad sobre tu nota, tu aprobado, tu suspenso, pero obviamente pues sigues el ritmo del aula, es lo que entiendo yo. Claro. Sí, o sea, si has aprobado y lo que no te han dado el ok, digamos que tú vuelves a seguir el ritmo del aula, pero no tienes, o sea, lo único que vuelves a pagar es la matrícula de TFM. Claro. O bueno, la que hayas suspendido si es de bloque técnico. Sí, o sea, has suspendido estructuras o tal, pero no vuelves a, o sea, digamos, no vuelves a rematricularte en una asignatura que hayas aprobado ya. Vale. Que suspendes proyectos 3 y en proyectos 4, o sea, tienes proyectos 3 suspenso y llega a proyectos 4 y el tutor aún después de entregar al final no te aprueba proyectos 3. Aún así te puede dar el ok, ir a TFM. Entonces automáticamente se te aprueba proyectos 3 con un 5. Que no, pues entonces puedes continuar proyectos 3 o volver a P1. Es un poco como que puedes ir continuando lo que vas dejando a medias, o a menos que te den el visto bueno para ir a TFM. Que en bloque 2, que es, o sea, en proyectos 2, es como al final del primer cuatrimestre. Aquí digamos que es como un poco el corte maestro. En este caso, si suspendes bloque 2, ya sí o sí, te obligan a volver a bloque 1 y empezar otra vez, digamos, en este caso con otro tutor, otra cátedra y demás, porque ya cambias de cuatrimestre, entonces ya te coges los del cuatrimestre alterno. Es decir, si yo empiezo en septiembre con Ábalos, por ejemplo, en enero suspendo, ya tendría que empezar en enero bloque 1 con los que empiezan en enero, con yo y demás. Es como que vas a la vez que el resto. O sea, si hay una convocatoria o los de un año que se matriculan en un momento que presentan en junio, tú vas con esos. Bueno, también un paréntesis. Por ejemplo, esto yo lo veo más fácil si empezáis en enero el máster, que llegáis a junio y os suspenden bloque 2. Hay una convocatoria en julio que podéis presentaros, no sé si es otro tribunal, ahora mismo no recuerdo. Y si os aprueban proyectos 2, aunque vuestro tutor os haya suspendido, podéis en septiembre continuar. Claro, también se puede hacer si empezáis el máster a ritmo normal, por así decirlo, en septiembre, pero claro, desde enero hasta julio es como un poco que se pierde ahí medio año y que no te asegura que en julio vayas a aprobar y que es un poco más jaleo. O sea, esto yo sé que a lo mejor... Que luego igual no tienes a tus profesores de aula porque los bajan a grado y te tendrías que meter en otro aula. Entonces, digamos, no es aconsejable llevarse proyectos 2 a julio si lo has suspendido en enero. Porque se complican las cosas más que nada. Por poder puedes, por normativa puedes. Que luego ya a nivel de proyecto y nivel de tutorías y demás no es muy recomendable, pues bueno. Vale, ¿y qué pasa si suspendes bloque 1? Bueno, pues haces proyectos 2 y si apruebas proyectos 2 automáticamente te aprueban proyectos 1 y pasas a proyectos 3, lo mismo que en este caso. Que suspendes proyectos 2, pues también vuelves a proyectos 1. O sea, digamos que el corte importante sería definitivamente proyectos 2, porque la trayectoria es o apruebas o suspendes proyectos 1, que no pasa nada por suspenderlo, llegas a bloque 2 y así lo suspendes, como que empezarías otra vez desde el principio, si lo apruebas sigues, y luego digamos que proyectos 3 y proyectos 4 son casos muy escasos a lo mejor de suspenderlos, que también puede pasar, pero por lo general si ya has pasado el corte de proyectos 2,
en teoría, si sigues, llegas hasta el final. Sí, o sea, hay muy poca gente que aprobando bloque 2 suspendan tribunal. O sea, por eso no tengáis miedo. O sea, no es como física de las construcciones que ahí suspende media clase. En TFM o lo que es en el máster, pues más o menos se van sacando las cosas, se van aprobando y no hay mucho porcentaje de suspensos. Sí que se va quedando alguna gente por el camino, pero bueno, esa gente lo puede retomar. Sí, o sea, el objetivo básicamente es aprobar proyectos 2. Aunque suspendas proyectos 1, con eso ya digamos que ya vas bien. Que luego hay casos y casos, pues vamos, que es como el Luego, corte principal y eso. hablando de aprobar o suspender, en construcción e instalaciones, aunque sea una misma asignatura, los profesores lo llevan por dos partes distintas. Una por construcción, que hay unos tutores, y otra por instalaciones, que hay un tutor para todo el aula. ¿Qué pasa a la hora de la nota? Que no es obligatorio tener las dos partes aprobadas, pero sí que la media tiene que dar aprobada. Con eso hay que tener cuidado, porque tú puedes sacar un 5 en construcción y un 2 en instalaciones y tener toda la asignatura suspensa. Porque es más o menos 60-70% la nota construcción y 30-33% instalaciones. Entonces, claro, en función de los porcentajes, pues puede haber gente que haya suspendido, aun con un 7 en construcción, si tienes un 0 en instalaciones, has suspendido lo que es la asignatura. Entonces ya no puedes presentar TFM en junio, tienes que pasarte a julio, en julio volver la entrega de construcción e instalaciones y así. Así que hay que tener cuidado, que aunque instalaciones valga poco, hay que tener cuidado. Y bueno, luego aparte en bloque 3 justo coincide que hay una entrega previa de construcción, instalaciones y estructuras que te dan como una nota, pero que simplemente, o sea, esa nota luego no sirve para se tiene nada. en cuenta. Es como un poco orientativa de si, a ver, si tú entregas y sacas un 2, pues es como algo estoy haciendo mal, le tengo que meter caña, pero que a lo mejor puedes sacar un 8 y luego al final un 4, o sea que tampoco es como un poco pues por poner una entrega intermedia y ya está. Claro, por ver cómo vas hasta ahí. Y bueno, preguntan... Espera una cosa, con respecto a los suspensos, si empezáis el máster en septiembre, nosotros os recomendamos que no os matriculéis del TFG, o sea, del TFM hasta enero. Claro. En caso de que, o sea, si vuelves, Javi, ¿puedes volver al gráfico final de...? O sea, en caso de que suspendáis proyectos 2, tendríais que volveros a matricular de la asignatura que hayáis... O sea, aprobáis proyectos 1, suspendéis proyectos 2, tendréis que volver a matricularos de proyectos 2. Y desmatricularos de todo el segundo semestre. Claro. La cosa está ahí, que como por la normativa solo te dejan desmatricularte de 20 créditos. 24. 24, perdón. Si tú te matriculas de todo el segundo semestre, incluido TFM, ya son 30 créditos. Entonces, hay 6 créditos de los que no te vas a poder desmatricular, de los que vas a tener que pagar igualmente y de los que vas a tener que cursar de segunda matrícula. Porque al no tener proyecto como tal, no vas a poder desarrollar esa asignatura del bloque técnico. Entonces, como TFM sí que te puedes matricular en la extraordinaria de enero o de febrero, ¿cuándo es? Del 1 al 7 de febrero. Eso, a principios de febrero lo que recomendamos es eso. Entonces, en febrero tú ya, si has aprobado, te matriculas de TFM. Si has suspendido, te desmatriculas de las otras, que son 20 créditos, menos de los 24. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta ya ahora cuando os matriculéis. Y eso. ¿Algo más así? Yo creo que más o menos está todo. Bueno, pues yo creo que ya podéis empezar a teclear en el chat o podéis preguntar de viva voz. Están preguntando lo de que si hay exámenes como tal o solo proyectos. Principal son entregas. En todas las asignaturas sí que hay alguna optativa, creo que la de Vela, por ejemplo, que hacían exámenes, pero vamos, que por lo general son entregas todo. Sí, en todas las asignaturas.
Luego dicen lo de si suspendes proyectos, se vuelves a P1, se guarda de lo que has hecho anteriormente, urbanismo. Sí, se guarda todo. Sí, Lo único eso, que, lo que ha dicho Javi, que como al final dentro de TFM los paneles que presentas son los de proyectos, pero también tienen ese contenido técnico, sería recomendable o volver a matricularte o pedir que te dejen ir de oyente o, digamos, trabajar en esas asignaturas si vuelves a hacerlo. claro, porque la entrega final de TFM, que no lo hemos dicho, son entre 10 y 15 paneles, que ahora no sé por qué este año han dicho 12, entre 12 o 15 paneles y tiene que haber uno de urbanismo, uno de compo de resumen, que es un poco teórico porque eso no lo menciona nadie, unos cuantos de proyectos eh, y 4 de bloque técnico, ¿no? No especifica de qué tiene que ser cada cosa, o uno de No, no estructuras. especifica. Bueno, pues 4 de bloque técnico. Entonces, claro, si tú no haces bloque técnico o lo has hecho antes de otra asignatura o lo que sea, o no lo estás haciendo porque ya lo tienes aprobado, te va a ser difícil en plan elaborar esa documentación, esos 4 paneles técnicos. Vale. Preguntan, ¿hay Eh, algún... lo de Grasshopper iba a decir. Yo, o sea, por lo que me han dicho, bueno, yo es que hice la de Grasshopper del grado y no exigía ningún tipo de nivel y por lo visto el máster es un poco más o menos igual, pero un pelín ¿Quién más la da? avanzada. No sé si la da Sonia Rueda o Eugenia Rosado, no sé, una de las dos. Las Pero optativas por vamos, lo general no suelen ser muy complicadas, hilando con la no. siguiente. A ver, ¿hay alguna que tienes que dedicarle más tiempo o que es un poco más coñazo? Porque la de LinkedIn, que tienes que llegar a 500 contactos, pues tienes que estar todo el día con el móvil. Bueno, yo que no quería decirte que os he dicho. Eh, Hay algunas que son bastante fáciles o, o llevaderas, como instalaciones fotovoltaicas, pues está guay, es como poner placas fotovoltaicas en la escuela, o sea, una utopía, vaya, qué cosas. Y luego yo tuve dirección facultativa de obras, que esas sí que tienes que darle un poquito más de tiempo, pero complicadas especialmente no, se llevan, son llevaderas. Yo, por ejemplo, eso tuve la de marketing, que es que se lleva, ¿sabes? Lo de LinkedIn y son pues portfolio, tal, cosas sueltas que no requieren carga. Y luego la de actividad empresarial del arquitecto, que sí que es muy interesante cursarla porque las da el mismo profesor, la de marketing y esa. Y lo mismo, hacer el currículum, un plan de búsqueda de empleo, o sea, son cosas muy llevaderas y que están interesantes. Entonces, un poco en función de lo que queráis vosotros, tampoco. No, las optativas no son problema en el máster, la verdad. No. A ver, A la que pregunta del TFM, sí, sí se puede hacer. O sea, en enero, bueno, en febrero, te puedes matricular de TFM, TFG, la asignatura de inglés y o sea, esto por si le sirve a alguien, y las asignaturas que hayas suspendido en el primer semestre. Entonces, si por ejemplo tú suspendes P2, te podrías matricular solo de P2. Si tienes el TFM, no tienes que haberlo cursado ya, o sea, simplemente te matriculas de TFM. Pero creo que está En el... preguntando otra cosa. O sea, si tú ahora empiezas Ah, en no, no. enero, tú te matriculas P1, P2, urbanismo, compo y optativas, y el segundo cuatri ya te matricularás después. O sea, ahí no interfiere lo del TFM, porque te matriculas solo de un cuatri. Vale, es que entonces es que lo he entendido yo. Si en enero solo te matriculas, o sea, si te matriculas en enero, solo te matriculas de lo que vayas a hacer hasta julio. Y luego en julio te matriculas del siguiente semestre. claro, los que empezáis en enero, como que eso ya lo tenéis más fácil, porque ni tenéis que desmatricularos ni os tenéis que matricularos. Hacéis la matrícula del semestre y ya está. Tema de la beca. Se podría, o sea, es un poco más complicado porque depende un poco también de cuándo el ministerio le dé por resolverte la beca. Pero en principio no A ver, habría eso problema yo lo en... he hecho, yo lo he hecho varios años, en plan de que por no llegar al número mínimo y tener que matricularme o desmatricularme. Entonces, tú echas la beca ahora normal. Te va a decir que o no, que si no es por motivos económicos, que no tienes todos los créditos y te la resuelven en diciembre o enero. Tú te matriculas de TFM y entonces ya cuando tengas los 60 créditos tienes que ir a la unidad de becas y decirles, oye, que ya me acabo de matricular.
y mandar como una alegación Sí, diciendo que ya te has matriculado, porque no te podías matricular, porque si no la normativa, etc., vas como alegando y ya te resuelven la beca. Y a mí normalmente me llegaba marzo, abril o junio. En plan, vale, eres becado del ministerio. claro, De lo todas suyo formas- es que... Bueno, perdón, Pablo. No, sí, de todas formas hemos pedido al rectorado que cambien esa parte de la normativa para no tener que no matricularse de TFM en junio. O sea, es que lo suyo es que si no te matriculas de TFM, te reconoce como matrícula parcial y solo te da beca de matrícula. Entonces, cuando se apruebas proyectos 2 y te resuelven la beca y te la aceptan, tienes que hacer una alegación para que te den la cuantía variable. Yo en mi caso me cogí todo porque me estaba rayando y fui a saco y me matriculé de TFM y pues justo aprobé y pude continuar, pero vamos, que sí, hay solución, o sea que por el tema de la beca no os preocupéis. El primer número, sí, o sea, se elige este año, creo que es el 6, y vale tanto para máster como para grado. El título de grado se puede solicitar en cuanto se cierren las actas en las que hayas aprobado todo. En plan de si tú apruebas todo en mayo, una vez se cierren las actas de junio, digamos, tú puedes ir a la escuela y solicitar el título. Se puede hacer Y- online la solicitud de título, ¿eh? Sí, Sí, bueno, o sea, Se lo enviáis envías a secretaría. vuestro DNI a secretaría, le decís, mira, mándame la carta de pago. Bueno, ahora no sé si cómo han puesto, no sé cómo lo habrán puesto ahora, pero antes era Es así. por es una página en la que puedes pagar o con tarjeta o te descargas la carta de pago. Sí, es Que que yo es lo he eso. hecho hace Sí, 2 sí. días. Vale, pues seguirá igual. Enviabas vuestro DNI diciendo que solicitabais la carta de pago, os la enviaban, pagabais con tarjeta o en el banco y luego a partir de ahí rellenabais un impreso y mandabais el justificante de pago y el impreso y se lo mandabais también al máster. Vale, preguntan sobre el taller de comunicación en los 10 créditos. Sí, en principio la estructura, a ver, son taller de proyectos 1, 4 créditos, urbanismo y compo, 4 créditos, 6 créditos o 4, Natalia. Perdón. Creo que Urbanismo, eran 4, porque proyectos 1 es 4, urbanismo sí, 4, composición 4 las optativas, 4 créditos cada uno, taller de y proyectos 2 son 10, 10, taller de proyectos 3 son 10, TFM son 10, construcción e instalaciones 4, 4 y estructuras 4, 4 y ya. y entonces quedan 2 créditos que serán dados al taller de comunicación. Sí, En total hay 10 créditos optativas, como dices. Entonces, claro, si tú te coges dos optativas de 4 créditos, la única que te queda de 2 créditos para completar es sorpresa, el taller de comunicación. Entonces, te puedes terminar el máster por 62 créditos y matricularte a otra optativa, o si no quieres pagar de más, porque al final es 2 créditos son 60 euros, ¿no? Bueno, ahora no sé cuánto sí. costará, pero es pagarle más dinero a la universidad y si no quieres hacerla, pues te matriculas de optativa y si no, pues esos 2 créditos. O sea, os podéis matricular como si os queréis coger 50 optativas, o sea, no, podéis coger lo que queráis. Simplemente, o sea, decimos lo del taller de comunicación porque como que te lo plantean como que es algo que es obligatorio y realmente es una optativa. Entonces, si tú dices, mira, yo quiero hacerme 3 optativas porque esta me interesa más que el taller de comunicación, pues podéis, que es, básicamente lo decimos por eso, porque luego la gente se sorprende de que sea una optativa y que a lo mejor le hubiera gustado matricularse de otra cosa. Claro, o que para una vez que podemos elegir algo, o que hay alguien que tiene 8 créditos de prácticas y que le gusta una optativa, pues adelante. Sí. Y lo del precio del máster y del grado, a ver, esto, yo por ejemplo, el año pasado, bueno, a mí me becaron, pero es un poco más caro. Sí que es cierto que al ser habilitante no es de los más caros, entonces, si el grado estaba en torno a 1.500, 1.600, no recuerdo, el máster son 1.800, pero se ha aprobado la equiparación de los créditos o sea, del precio de los créditos del grado del máster, pero no sé cuándo lo aplicarán. Entonces, La equiparación es a partir de 2022-2023. vale, pues Al nada, curso que viene entonces. no, el siguiente. Vale, pues entonces sigue siendo un pelín más caro. Es en torno a 1.800. Vienen, si buscáis el precio de los créditos, vienen.
Ah, ya lo del taller de comunicación que ha sido un caos, lo sé, o sea, lo he cursado. Exacto. No me lo recuerdo. Nosotros tenemos que ser imparciales, Sí, pero sabemos que ha sido un poco desastre y ya hemos notificado todos los problemas, tanto construcción como instalaciones, como urbanismo, como el taller de comunicación. En urbanismo, por ejemplo, se han conseguido que las optativas no se solapen y que haya más optativas, entonces poquito a poco. Pero vale. sabemos y se ha dicho delante de en comisión de calidad, en comisión del máster, y dicen el problema que alegan es que son pocos profesores. Y Las, luego lo de, ay, perdón, iba a decir lo de la beca de colaboración. La sí, beca de colaboración es, ¿cómo explicarlo? Yo ahora mismo estoy con una beca de colaboración y es como un trabajo aparte. Digamos que tú estás a cargo de una persona, hay de departamentos, hay de la escuela, y cómo decirlo, es como si trabajas de becario, por así decirlo. No Claro, es no beca tiene nada que ver, académica. no, lo único que tiene que ver con el máster es que te piden estar matriculado, ¿no? Sí, Y para la beca del ministerio también influye, ¿puedes tener las dos o no? sí, pues creo, me quiere sonar que había un requisito que te tenías que matricular de todo para la beca de colaboración, pero no pongo la mano en el fuego porque ahí ya no llego. Vale. Porque yo la cogí en el segundo cuatri, entonces no sé. ¿Es pero en mucha carga principio, coger 3 optativas para el primer cuatri con todo lo demás? Depende de qué 3 optativas, pero no tiene por qué ser muy... El problema que vas a tener sobre todo es con los horarios, que vas a tener que hacerte un croquis, un puzzle para ver que 3 no se te solapan. Pero no es mucha carga. Vas a estar un pelín más ocupada, pero tampoco mucho más. Por carga de trabajo, diría que el primer cuatri es como el más light, o sea, el primer bloque, o digamos, relacionado con proyectos 1, bastante Bimestre. light. Luego, bloque 2 o taller de proyectos 2, te metes caña para no suspender. Y luego ya aquí, pues es un poco muerte y destrucción porque lo tienes todo a la vez. Básicamente, es como te llueven palos por todos los lados, todos te quieren cambiar el proyecto y tú lo único que quieres es terminar y entregarlo como esté. Entonces, 3 optativas, pues no, depende que 3 también te digo. Y bueno, y sobre todo si duran hasta bloque 1, Claro, no creo que den problema. Y bueno, es que es eso, depende de qué optativas, pero vamos, que yo no lo veo así un problema. ¿Nos dejamos algo más? no sé, más preguntas que tengáis de cómo nos ha ido, de cómo ha sido el tribunal, de cómo... A mí me gustaría saber un poco crítica de las aulas, o sea, cómo se trabajan cada una, si son muy experimentales, ese tipo de cosas. A ver, ¿Empiezo yo o empiezas tú? me da igual. Bueno, a ver, en Ábalos este año ha ido bien o mejor que el año pasado, pero digamos que de un 1 o de un 0 se puede mejorar mucho. A ver, el aula Ábalos, pues bueno, son un poco más pasotas en el sentido de que llevas tú más el ritmo y que suelen ir un poco más a pedales o con la calma. No es tan estresante como la puerta, por ejemplo, yo creo. Que eso tiene su parte buena y su parte mala, porque luego vienen los lloros. Los tutores, bueno, eso sí que se distribuye. En principio se distribuyen aleatoriamente o por nota, en plan, o sea, en el sentido de que ellos te piden la nota como no en proyectos y dicen que hacen grupos mixtos. Dicen, luego yo ya lo que hagan después, el bombo de la lotería yo no lo controlo. Y sí que en proyectos 3 en Ábalos tienden a cambiar cositas, pero eso yo creo que como en todas las aulas, ¿no, Natalia? Sí, yo por ejemplo en la puerta, sí que es cierto que la puerta suena como muy experimental y yo creo, al menos yo lo veía así, pero luego realmente puedes hacer proyectos, a ver, no convencionales, tipo ellos a lo mejor no buscan que tú digas, voy a hacer una biblioteca con viviendas, pues
o sea, es como que tu proyecto tiene que tener algo así como, ¿cómo decirlo? No que tenga que ser súper especial, en plan súper innovador, pero sí que, por ejemplo, este año, al menos con mi tutor, hemos trabajado en cascos históricos, metiéndonos como en edificios, tal, o sea, algo más de ese tipo, porque suelen trabajar en ciudades, también de eso depende de dónde trabajes. Y es lo que decía Javi, o sea, la puerta yo creo que sobre todo en bloque 1 bloque 2 va exigiendo más, y yo la verdad es que a bloque 2 llegué muy pillada, en bloque 3 sí que tuve que hacer bastante esfuerzo en cambiarlo, pero yo creo que en general todo el mundo lo cambió, aunque llegaran bastante bien a bloque 2. Pero luego la verdad es que cuando ya tienes el proyecto definido y puedes desarrollarlo técnicamente, es un alivio. Entonces, digamos que el tema de que te pidan mucho o poco es muy relativo porque te beneficia o te perjudica. A lo mejor al principio estás más calmado, pero luego al final tienes que apretar porque no llegas a junio. Yo Y lo eso, de, bueno, iba a decir eso, lo de los proyectos que si es tipo experimental, es que hay proyectos de todo tipo. O sea, hay gente que ha desmontado un puente y lo ha montado por la ciudad, hay gente que se ha metido en cascos históricos, yo qué sé, es que hay gente que ha hecho jardines, o sea, los proyectos son muy abiertos, al menos en el caso de mi aula. en Ábalos, por ejemplo, hay un tema, este año no, el anterior, era un palacio atemporal, que claro, como tema, pues la gente se hizo un poco la picha un lío y hubo problemas en tribunal porque no acaba de pillar digamos, el formato, lo que se pedía. Luego, este año, sinópticos y circularidad, pues nosotros en bloque 1 estábamos solo buscando información, solo investigación de tipo cómo funciona una central de residuos, cómo funciona una incineradora, cómo funciona la central de biocompostaje, cómo funciona el ciclo del agua, cómo funciona el ciclo de la materia, como mucha investigación en bloque 1. Mientras que, por ejemplo, en la puerta ya están dándole caña al proyecto. Sí, o sea, Entonces, ¿qué nosotros pasó? Que en... nosotros, Bueno, por perdón. ejemplo, en bloque 3 estábamos todavía terminando de definir el proyecto y no nos podíamos centrar del todo con las técnicas. Y eso nos ha llevado un poco en plan de ir a pedales. Pero, por ejemplo, el tema sí que gustó mucho al tribunal, pero nosotros sí que notamos que íbamos un poco atrasados en lo que es el bloque técnico. Cuanta más caña le metáis en bloque 1 y en bloque 2, mucho mejor porque así ya lo tenéis muy definido para proyectos, o sea, para construcción, instalaciones y estructuras. Y en vez de hacer construcción, estructuras e instalaciones en las 3 últimas semanas, pues lo hacéis durante 8 semanas, que sería lo suyo. Yo, por Y ejemplo, luego de Ay, perdón. herreros, no sé si tú, Carlos, quieres comentar algo, que tú estuviste allí, ¿no? Vale, a ver, con herreros yo creo que es más o menos parecido a ti, Javier. No, sí que es verdad que, por ejemplo, lo que es uno fue mucho más tranquilo de intentar buscar dónde, porque claro, nosotros en herreros trabajamos en una zona de Castilla-La Mancha de 40 por 40 kilómetros. Entonces tú tenías que buscar una zona específica, no es que te digan, por ejemplo, en el caso de la puerta que trabajabas en el casco histórico de una ciudad que pues tiene dimensiones más reducidas dentro de las posibilidades que te da. Entonces sí que es verdad que el bloque 1 fue más saber dónde ubicarte y una idea general, y luego ya bloque 2 definir el proyecto y bloque 3 intentar terminar de definirlo. Que ese es el problema que lleva, que luego al final también, como empiezas en bloque 2 a definir el proyecto, vas un poco también, como dices tú, a pedales, intentando llegar cuanto antes a los bloques técnicos. Y bueno, que lo que iba a decir en mi caso, que no he explicado más o menos, bloque 1, tú tenías que tener ya dibujado el lugar, en plan, los alzados, las plantas y tener como un pequeño esbozo del proyecto, entonces vas muy adelantado ya. Sí que es cierto, yo en mi caso no pasó, ¿vale? Y no pasa nada. Lo que pasa es que luego sufres más. En bloque 2 ya tienes que tener como el nivel de proyecto básico, tenerlo todo bien acotado, plantas, secciones, alzados del proyecto. En mi caso tampoco sucedió, o sea, sí sucedió, pero luego el proyecto cambió. Y luego ya en bloque 3, digamos que ya como que vas desarrollando detalles del proyecto
y al mismo tiempo lo técnico. O sea, en mi caso, a ver, yo he dicho que no pasó, pero sí que es cierto que yo tenía como una base en bloque 2 y luego en bloque 3, pues ya fue cuando se terminó de desarrollar. Entonces, yo en bloque técnico sí que puedo ir haciendo cosas, pero que básicamente lo ideal es tenerlo todo listo, pero que si no lo tenéis, o sea, tampoco pasa nada. ¿Y piden maquetas en alguno o algo así o es todo plano? Es muy libre. O sea, en mi caso también comentando lo que he dicho en el chat, bueno, y en el caso de todos, las entregas han sido digitales. Y la presentación del TFM también ha sido por Zoom. Y luego, por ejemplo, dentro de mi aula, en nuestro año yo creo que no se ha hecho maqueta, pero por ejemplo el año pasado sí que hubo gente que tuvo que hacer una maqueta como para explicar su proyecto, pero es súper libre, en plan, si tú crees que lo necesitas, adelante, y si no, pues yo por ejemplo no he hecho maqueta, no te piden como un formato exacto. Más preguntas, a ver, las cátedras de enero, pues Maroto, yo y Soriano, sí que de ahí lo que puedo decir, que Soriano, por ejemplo, como que coordina la parte de proyectos del máster como con el grado, y que Soriano le da mucha importancia a llevar muy coordinadas urbanismo, composición y proyectos, y que este año ha habido como algo de problema por eso, porque digamos que trabajan con un master plan, con un cliente, con tal, y ellos trabajan más en 3D, pero es lo único que puedo decir. O sea, realmente tampoco os podemos decir más o menos pues como el funcionamiento, lo que hemos explicado de cada aula, que algunas pues llevan un ritmo y tal, pero tampoco podemos decir una opinión subjetiva porque no hemos cursado con esas aulas, entonces... Vale, no sé por qué dudas habéis quedado. O sea, estaba respondiendo porque me han dicho lo de las cátedras de enero y luego estaba respondiendo abajo Pablo a lo de la prioridad de la matrícula. O sea, es que lo hemos explicado, pero no importa. Es como cuando elegís o proyectos del grado, que es tipo taller experimental, que tú pones, por ejemplo, primera opción Herreros, segunda opción La Puerta, tercera opción Ábalos. Entonces, si tú tienes el primer número de DNI, el sistema dice, vale, te damos la primera opción. Y luego ya cuando van pasando, dicen, a ver, tu primera opción está llena, pasamos a la segunda, y si no, pues a la tercera. Es básicamente con ese sistema. Vale, Y tenéis, creo que desde las 10 hasta las 6 de la tarde, o... Dicen, Herreros es muy experimental. Es que lo experimental, o sea, ¿cómo decirlo? Es que el proyecto de TFM es como algo muy personal. Obviamente te van a pedir cierto nivel digamos, superficie, que sea a lo mejor algunos más tipo infraestructura. Te van a pedir, pues eso, cierta escala, pero da un poco igual, experimental o no, en el sentido de que si el proyecto está bien y tú quieres hacer algo pues como muy tradicional, yo creo que es válido. O sea, no sé, si tú quieres hacer una malla y esa malla está bien tal y es muy experimental, pues vale, adelante. Y si quieres hacer edificios cuadrados y están bien, pues adelante. Yo lo veo así al menos. Sí, En nuestro año, en Herreros, sí que, bueno, cuando empiezas el aula sí te ponen varios proyectos de ejemplo de años pasados y todo esto, y sí que nos dejaron claro, yo hablo de Herreros porque es mi aula, y sí que nos dejaron claro que no tiene por qué ser un proyecto, pues, como el típico proyecto que nos viene a la cabeza cuando vemos matrículas de la ETSA, Justo. de que haces una fachada de ETFE que se infla con el aire que le viene por las mañanas, ¿sabes? O sea, que nos pusieron un ejemplo de un proyecto que había llevado todo el año, pues una investigación sobre la construcción de ladrillo y de arcos autoportantes de ladrillo, y su proyecto eran todo arcos autoportantes de ladrillo tipo Gaudí. Y era algo muy normal comparado con pues, lo que dijo de este tipo de proyectos quizá más llamativos. Sí, eso es algo también
que yo personalmente pues sí que me he visto un poco afectada, que al final te enseñan las matrículas de honor y tú piensas que tienes que llegar a eso, luego al final haces un proyecto que formalmente es muy simple, por así decirlo, que bueno, que si lo desarrollas bien, nada es simple porque todo lleva su trabajo detrás, pero que a lo mejor pues a nivel social, nivel urbanístico, pues tiene implicaciones que son más extensas, o sea, es que depende mucho. Perdón, no sé si te he cortado, Javi. No, no sé qué iba a decir, no te preocupes. Que sí, que es muy personal y que... Ah, sí, que al final la nota del el tribunal son 3 miembros, 3 catedráticos y que no todo... Y que al final da pie a la subjetividad y entonces igual a uno le gusta más y a otro menos. No, Justo. y que no es tanto como en proyectos en grado, que solo te valora el profesor de turno que te haya tocado. Justo, eso también es algo a explicar, que aunque tú lleves tu nota de tu tutor, luego vas al tribunal y el tribunal, a lo mejor tú llevas un 9 y el tribunal te pone un 7, o llevas un 9, el tribunal te propone a matrícula de honor, o sea, es un paso final que te valora pues otra persona que no te ha estado viendo todo el año y que no te puede comparar con lo que has desarrollado anteriormente y que es así, pero que tampoco es ningún problema. Vale, preguntan si va a haber entregas impresas. Pues creemos que durante el primer cuatri, con esto de la bimodalidad, no, pero en el segundo no sabemos todavía a ciencia cierta. Depende de la vacuna y depende de las mutaciones y depende de cómo siga esta mierda. Por ejemplo, este año el tema de la presentación del TFM, que ha sido por Zoom, o sea, se decidió como en el último mes. Se decidió si iba a ser presencial. O sea, a ver, ya se hablaba de que iba a ser online durante todo el curso porque como que nos lo decían por el tema de los paneles horizontales o verticales o tal, pero oficialmente no se decide hasta el último mes. Entonces, quiero decir, es como muy ver lo que va pasando y ya, es que no podemos decir nada más en eso. Vale. Clara pregunta si el criterio de elección del aula, eso ya más o menos lo hemos explicado desde hace 15 minutos. Luego preguntan, si todavía te quedan 5 asignaturas de grado y quieres hacer 4 en un cuatri y el TFG en el segundo, en enero, como optativa de máster tienes que hacer matrícula anual de grado y por otro lado matrícula de máster en enero. Correcto, y prescripción en noviembre, que no se te olvide. Vale, Carlos explicando el P2. Si me enteras... Ah, vale, que has contestado tú, Pablo. ¿Has contestado? Básicamente Vale, para abajo yo creo que hemos contestado, pero sí. no sé si se nos ha quedado algo. ¿Qué tal son las cátedras de enero? Eso lo he explicado yo un poco. Que... Es que justo estaba lloviendo y tenía la ropa fuera. Vale, pues no veo que hay más preguntas, más dudas. Si alguien quiere preguntar algo, optativas que evitar, pues es que no sé decirte. Taller de composición, de comunicación. A ver. Yo no he dicho nada. No, a ver si ahora no se lo va a coger. No, a ver. Si realmente el taller de comunicación no es nada larga, lo que pasa que, por ejemplo, yo que estaba de mañana, pues lo tenía de tarde y el tener que conectarte a las 7 y el estar pendiente de entregar algunas cosas y eso, pues como que te descontrola un poco, pero que no es que sea ahí horrible, no nada. Lo que Simplemente... sí que el taller de comunicación sí que tiene que ir en el segundo bloque, o en el segundo semestre, mejor dicho, sí. Porque te hacen, venga, ahora hazme un panel de resumen de tu proyecto, o haz un vídeo como de prueba para el TFM. A ver, ayuda, pero la clase no está bien organizada, porque somos muchos, es el problema. Pero bueno, el concepto está bien. Y no sé, sobre
¿Qué ordenador ahí tenéis? ¿Qué pantalla? Ha pasado Pablo las optativas de este año. Tomarse, no sé, preguntar cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Si divido el cuatrimestre, o sea, el máster en 3 cuatrimestres, ¿cuál es la mejor opción para meter en el primer cuatri? ¿Proyectos con urbanismo o cogerme optativas con composición, por ejemplo? Optativas con composición, o sea, proyectos que vaya todo ligado, o sea, proyectos no las separéis porque no tiene sentido. Que vaya seguido, porque si no te tocan otros tutores distintos y demás. Vale. Pues es que como no está aprobado, no sé yo qué decirte, la verdad. De todas maneras, lo irán subiendo a la página web. No sé si hay alguien aquí nuevo de fuera de la ETSAM por enseñarle la página web y demás. O nuestro Instagram, o bueno, nuestro Instagram, nuestra página web, que leches. La de delegación. No sé. Había alguien. Pero teóricamente, o sea, ya está aprobado lo de las optativas, lo único que no está subido. ¿Está aprobado de cuándo? Porque pone aquí para aprobar en comisión académica el 30 de junio. Están aprobadas en comisión académica, pero no están aprobadas en junta de escuela. Ah, perdón, vale. Claro, es que tiene que pasar por junta de escuela, que es pasado mañana, ¿no, Pablo? Pero vamos, os podemos decir que son miércoles y viernes, salvo comunicación. Sí, todas son miércoles y viernes. Así que eso. En junta de escuela no va a cambiar nada porque todos los departamentos las han aprobado y las ha aprobado junta de escuela, comisión académica. Entonces, en general son las que hay más o menos todos los años, pero el departamento de urbanismo, por ejemplo, ha coordinado de bastantes asignaturas de su máster propio para que coincidan con los horarios del máster habilitante. Y se puedan coger como optativas de... O sea, se puedan coger como optativas del máster, por ejemplo, la de planificación ambiental y salud o la de urbanismo para la igualdad y la diversidad. Están como organizadas para que se cursen dentro del máster propio de, digamos, del departamento de urbanismo o se cursen dentro de conmutativas del máster del habilitante, que por eso tienen 4 créditos y medio en vez de 4. Ha contactado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pablo, ¿cuándo es la junta de escuela? Mañana. ¿Y el 8 qué reunión había? No, pasado mañana, perdón, el 8. Vale, el 8 es la junta de escuela y el 9 es nuestra junta de delegados, vale. Ando un poco perdido. Vale. Bueno, estaban aquí preguntando, pero eso, que lo suyo es que P1 y P2, y P3 y TFM vayan seguidos y ligados sobre todo a construcción, instalaciones y estructuras. Y eso, que si os quedan alguna asignatura del grado, lo que podéis hacer es eso, terminar el grado y en enero ya os matriculáis el máster. No tenéis por qué matricularos ahora. Si habéis pedido prescripción ahora, volvéis a pedirla en noviembre. Vale, no sé si hay alguien de fuera de la escuela que quiere que le explicamos algo sobre la escuela o así. Sí, es verdad, porque estamos hablando del DNI y eso la gente de la escuela lo sabe, pero la gente de fuera. Si no hay más dudas. A ver, cuéntanos, Carlos. De todas maneras, si no, estamos en el Instagram, por correo. Dicen, si se quiere empezar el máster en el primer cuatri con el mínimo de créditos, que serían 12 al año, o sea, no hay problema. Al año. Pero... dicen, puedes convalidar prácticas realizadas este año. Pues a ver, teóricamente las prácticas las tienes que realizar en el mismo curso y... ¿Tú las prácticas, Carlos, ya las has realizado o las has convalidado?
pues entonces ya te sirven para el año que viene, no tienes por... bueno, o esa persona, me refiero, quien sea, si ya las tiene convalidadas y pasa de un año a otro, ya tiene la nota guardada. Pero quiero decir, tiene que ser dentro de la escuela, no que hayas realizado unas prácticas y que te las puedan convalidar. Sí, tienen que ser además por convenio, en plan, tiene que meterse el COIE de por medio. Yo me refiero cuando las has convalidado y demás, es que si las has hecho a través del COIE y si ya te han dado el visto bueno y te han puesto la nota en la asignatura de prácticas extracurriculares. Pero yo creo que se refiere a que si ya, por ejemplo, el año pasado se metió en un estudio a hacer prácticas que si le valen para este año, no, porque tienen que ser dentro del curso académico y por convenio. Vale. Vale, preguntan por los horarios. No funcionan igual. O sea, tienes una asignatura cada día. Por ejemplo, en el primer bloque, los lunes proyectos, los martes urbanismo, los miércoles optativas, los jueves composición y los viernes si tienes optativa y si, por ejemplo, yo me cogí las dos el miércoles, entonces los viernes libres. Luego al segundo tienes solo lunes y martes proyectos. En el tercer bloque tienes lunes y martes proyectos, miércoles libres, jueves estructuras y construcción y viernes, bueno, taller de comunicación y viernes instalaciones y estructuras. Bueno, depende también del profe. Y luego ya en el último bloque, pues en mi caso me siguieron dando clase, otros profesores hicieron tutorías a demanda, también un poco así. Pregunta Noelia que si han hecho prácticas extracurriculares en el grado a partir del COIE, ¿las puede convalidar con el máster? No, porque ahí ya tienen como carácter extracurricular, ya no son curriculares. Ya no son las prácticas, para que cuenten como curriculares, tienes que hacerlas mientras estás matriculado en el máster. Claro, también. Y tienen que estar aprobadas por el COIE. Sí, pero ella dice que como ya están por el COIE, pues que sí vale. No, tienen que ser... No, o sea, tienes que hacerlas como mientras haces el máster, digamos. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé. Lo que sé, preguntar menos sobre opiniones personales, cualquier cosa técnica, sobre la cafetería, sobre Samper, sobre el TFC, pues no sabemos, ya os decimos. Por favor, manténgase. Sobre el local, pues no sé. Todavía, eso lo hablamos el viernes, ¿no? ¿O lo hablaréis? ¿El qué pasa con el local? Pues, ¿qué se va a hacer para el curso que viene? Con el local de delegación, buena pregunta. O sea, a ver, esto aplica a toda la escuela, rectorado y la gente que lleva como el comité de seguridad, o sea, cualquier actividad no docente en las escuelas la tiene que aprobar un comité de rectorado. Y el comité de rectorado ha decidido que este año como que no, en plan, que no se hacía nada y que se daba clase y tú terminabas las clases y te ibas. De cara al año que viene, parece ser que han conseguido que se habiliten espacios para estar en la escuela. ¿Qué espacios abrirán aparte de esos? No lo sé. Nosotros vamos a intentar abrir el local. Intentaremos abrir el CDC. Se ha pedido que se abra el taller de maquetas, por ejemplo. Pero no sabemos aparte de eso más. Del Fab Lab. Del Fab Lab no tengo ni idea. Del FAMALAB tampoco. Preguntan por la graduación. Mira, de la graduación no me habléis, por favor. La graduación, si se hace, es en... O sea, se hará por octubre o noviembre. Pero es que, o sea, no sabemos... Y harta ya de ese todo tema, lo que nos ha dicho el rectorado es que antes de verano, en plan, que ni se nos ocurra, que se hará probablemente en octubre o noviembre, dependiendo de cómo vaya nuestra vacunación. Si os vacunáis rápido, en la Comunidad de Madrid acaban de anunciar que a partir de la semana que viene se abre la vacunación a todos los mayores de 16, así que cuanto antes nos vacunemos, antes podremos graduarnos. También va a haber graduación del máster, ¿no? Entiendo. Sí. Pero... No tengo ni idea. Eso ya... Mira, no sé, no sabemos nada. A ver, si es en la escuela que no la quiero volver a pisar. Probablemente no sea en la escuela por problemas de aforo. Aleluya. Claro, ya se vio que casi se cae la escuela la anterior vez. O sea, que en plan, entre que se cae la escuela o no, y que ya estamos todos hasta las narices de hacer las graduaciones en el parking,
Ya, Pablo, te recuerdo que el anterior no fue en el parking y fue peor. Sí, ya lo sé. Yo creo que fue la peor de todas, o sea. Y la pobres. luz, las fotos aliento es una... Entonces, No es un subjetivo, lo que se plantea desde dirección es buscar espacios, y de hecho esto se dijo en la campaña electoral de las elecciones a director, buscar espacios por Madrid en los que se pueda hacer. ¿En cuál se va a poder hacer? Depende de si la dirección quiere hacer una... O sea, igual nos encontramos con que nos tenemos que graduar en el Palacio de los Deportes. En el IFEMA, este paso. Mira, ya es fuera de la escuela, ya pueden verlo los padres en directo. En el WeThink, cuando quitan los puestos de vacunación. Sí, o sea, la graduación, digamos, la que está Hablamos pendiente. de 4 graduaciones, del 2020 de grado y de máster y de 2021 de grado y de máster. Básicamente no nos hemos olvidado, o sea, está en el aire, pero yo al menos no quiero saber nada de momento. Yo se lo digo de vez en cuando al director en plan de, oye, tal, y el director se lo dice de vez en cuando al rector y el rector le dice, vale, muy guay, en octubre. O sea, hay gente organizándola, ¿vale? Si os vale esa respuesta, pues ya está. Dice Carlos que graduación en el Zendal. Hombre, si a mí con la invitación me incluye vacuna... Oye, en Bélgica están vacunando con DJ, pues mira. Madre mía. veis, ¿Cuándo empiezan las clases? Pues tenía por ahí el 13 era la presentación de las aulas y el 14 el inicio de las clases. No sé si son exactamente esos 2 días, a lo mejor es uno más, uno menos, pero ahí están. No las han publicado aún, vale, en plan, esto no sé si debería haberlo dicho. Se tiene que aprobar el próximo día en junta. Pero teóricamente como que, o sea, estaban, vamos, que se van a aprobar, que no creo que haya ningún problema. Sí, pero claro, es que si no cambia nada, las clases, o sea, la presentación de las aulas es el 13 de septiembre, la elección de aulas es el 14 y el 15 empezarían las clases, o el 20. Sí, pues no sé. eso. ¿Alguna duda más? De verdad no hay preguntas tontas, o sea, lo que sea. Pues no hay más preguntas. Si os parece, cerramos. Pues muchas gracias a todos por venir. Sí, gracias. Cualquier cosa nos podéis encontrar por redes sociales y por correo electrónico. Hay un correo que es master.habilitante@daexam.es por si os surgen más dudas o si preferís no hablarlo a través de Instagram o así, aunque probablemente contestaremos antes por Instagram. Y cualquier cosa, pues bueno, ya os iremos. ¿Dónde se subirá este vídeo? Pues mira, no lo sé. Vamos a ver si hay alguna manera de subirlo rollo YouTube y que publicarlo en la web o algo así. Pero todavía no os podemos decir porque no lo sabemos. ¿Quién lo está grabando? Yo. No sabía. Y pues eso, que muchas gracias a todos por venir. Pues con esto y un bizcocho. No copáis pinchazón en fin.